Bueno, buenas tardes. Gracias Alicia por la invitación. La verdad que una jornada preciosa. Yo me voy a referir a un caso clínico que me interpela profundamente hace 2 años, que hace que atiendo a esta paciente, que me trajo y me trae cuestionamientos, ¿sí? No voy a presentar un caso cerrado. Muy bien. Primera entrevista con María. María tiene 76 años y concurre a la consulta por sugerencia de sus hijos. Dice que su problema son sus momentos de melancolía a la noche o los fines de semana, momentos en que se siente triste, desanimada. Se acuerda de su marido y su madre que fallecieron con unos meses de diferencia hace 11 años. Vive en Cava hace 6 años y dice que todavía está en adaptación, que extraña su pueblo y poder ir al cementerio. Hace un año tuvo un episodio de desmayo por el que fue internada y le hicieron estudios. Cuenta que vive con su pareja Rubén, con quien tiene una buena relación y se acompañan mucho. Hace cosas de la casa, pinta mandalas, le cocina gente en situación de calle, lee y con Rubén salen, van a la iglesia, miran TV. Se le escucha comunicativa, coherente y conectada afectivamente. ¿Por qué consulta María? Primera entrevista con los hijos. Refieren estar agobiados, agotados, sin saber qué hacer. María tiene hipertensión y diabetes medicada, se olvida de las cosas y tiene conductas de descuido con el dinero y la medicación. Cambios de personalidad, hace cosas raras, dicen. Tuvimos que tomar una persona que pasa con ella varias horas por día. Dicen que siempre fue una persona independiente y ahora está perdida. Hace un año, María tuvo una infección urinaria, un síndrome confusional asociado y una internación por un trastorno isquémico transitorio, luego de lo cual todo cambió, y luego de un periodo de exaltación, comenzó su relación con Rubén. El Rubén Real es un comerciante que trabaja a una cuadra de la casa de María y se siente acosado por ella. Tuvo conflictos con su esposa por este tema. Le adjudica atributos de ella especularmente. Dice, es viudo, tiene 3 hijos, uno con el que no se relaciona, y dice, agradezco a la vida por tener a Rubén. Él tapa un vacío. Acá está la mesa puesta para los dos, todos los días cenan, desayunan juntos, salen a pasear, van a la iglesia. ¿Qué tiene María? María tiene un síndrome delirante, un síndrome de identificación errónea. Hay muchos síndromes de identificación errónea. La verdad es que no encuentro exactamente el que tiene María, pero bueno, esto nos pasa con muchos pacientes, ¿no es cierto?, que no cumplen con los criterios clínicos exactos, pero sí tiene un síndrome delirante, como tantos síndromes delirantes que se presentan en la enfermedad de Alzheimer, en la demencia con cuerpos de Lewy, en la demencia vascular, y pueden presentarse al principio de la enfermedad o puede presentarse cuando la enfermedad ya está. Miriam, discúlpame, si querés que te pase, decime, como no estás No, yo me leyendo. la paso, gracias. Muy Bueno, avanzada. bien. Posteriormente a la internación por el trastorno isquémico cerebral transitorio que María tuvo, presentó los siguientes síntomas. Decía que estaba menstruando, que había quedado embarazada, decía frases de contenido sexual, se compró ropa, usaba escotes diferentes a los habituales y gastaba dinero en ropa. El cuadro duró 6 días. Luego, y desde ese momento, dice que vive con Rubén. Entonces, el trastorno isquémico transitorio, luego se presentaron 6 días de manía con componentes erotomaníacos. Hay 4 tipos, 4 grupos de manía en los adultos mayores. Si vemos, el tercero es la manía secundaria. En este caso, María tiene una manía secundaria a un cuadro vascular. Entonces, si revisamos los criterios clásicos de la manía vascular, vamos a ver que los criterios de manía, pero también
la enfermedad cardiovascular, cerebrovascular, los factores de riesgo vascular, forman todo el clúster, todo el grupo de síntomas centrales de la manía vascular. Sí. Entonces estábamos con que María tiene un síndrome delirante que se llama síndrome de identificación errónea, por lo cual convive con una pareja imaginaria, ¿sí? Sí. Muy bien. Y que tuvo un accidente cerebrovascular, 6 días de manía, y ahora vamos a hablar de la construcción asociada a trauma. Entonces María dice, el relato de ella acerca de cuando tuvo el accidente isquémico transitorio es: me desmayé por el pánico que me dio que mi nieto no se despertara de la siesta. Pensé que mi nieto estaba muerto. María tuvo 2 situaciones traumáticas muy fuertes, muy importantes, ¿sí? La primera fue la muerte de su primera hija cuando era una bebé, y la segunda, encontrar a su esposo muerto en la cama en un momento en que iba a acostarse con él a dormir la siesta. También tuvo duelos múltiples. La ida de su padre a sus 15 años y nunca más lo vio, la noticia de que iban a tener que amputarle las piernas a su esposo poco antes de morir. No volvió a ver a uno de sus hijos por un conflicto con la herencia después que falleció su esposo. Doble pérdida, la mudanza acaba, o sea, múltiples situaciones traumáticas y duelos. ¿Cuáles son los determinantes de la respuesta individual al trauma? Por supuesto, las series complementarias, el grado de autonomía, el estado de salud, el acceso a los cuidados médicos, el entorno familiar sociocultural y la red social. Vemos cómo los adultos mayores que han pasado por situaciones traumáticas y trastorno por estrés postraumático, en atención primaria presentan un deterioro significativo de su salud general y de su funcionalidad, sobre todo, más los que tienen un cuadro establecido de trastorno por estrés postraumático que la exposición a trauma. Y esto me parece interesante demostrar, sobre todo en este momento, con la situación que estamos viviendo y la situación relacionada con los profesionales de la salud. Fíjense, seguimiento a 20 años de casi 50.000 enfermeras. Las que habían tenido exposición a trauma, 14% tuvo eventos cardiovasculares tempranos. Y de las que habían desarrollado trastorno por estrés postraumático completo, casi el 50% presentó eventos cardiovasculares tempranos. O sea que cuando hablamos de todo este tiempo y del tiempo que viene, vamos a ver muchos cuadros psíquicos y físicos. Y el trauma y el estrés postraumático tienen una relación muy cercana con los cuadros de depresión y de ansiedad, con el deterioro cognitivo y con el desencadenamiento de demencia. Y hay una relación mutua, de ida y vuelta. Fíjense, cuando le preguntaron a cuidadores informales de 565 pacientes con demencia por situaciones traumáticas o situaciones de estrés que hubieran pasado los pacientes, 15% contestó de los cuidadores que los pacientes habían tenido muerte de cónyuge, el mismo porcentaje muerte de los padres, dificultades familiares, pasar por anestesia general, muerte de hijos, enfermedades médicas, depresión, jubilación, problemas financieros, etcétera, etcétera. Lo importante de esto es que el 82% de las respuestas estuvieron asociadas a estrés prolongado, 62% a pérdida real o simbólica y 39% a evento traumático. Y cuando vemos el deterioro cognitivo que genera el trauma y el estrés postraumático,
vemos que el deterioro implica múltiples funciones, sobre todo funciones ejecutivas, lenguaje, habilidad visoespacial, aprendizaje y memoria visual. Y también la persistencia de estrés postraumático genera discapacidad en los adultos mayores, sobre todo falta de actividad, falta de motilidad, deterioro cognitivo y deterioro social de una manera muy importante. Voy a mostrar solamente 2 diapositivas de la tesis que presenté en la Universidad Maimónides hace 7 años, 7 u 8. Mi tesis se llamó Las consecuencias en la memoria después de los 65 años de las situaciones traumáticas a lo largo de la vida. Y la hipótesis con la que trabajé, y Alicia Cabanchik fue mi directora porque ella había trabajado el tema ya, es que las personas que han sufrido situaciones traumáticas presentan más frecuentemente trastornos de la memoria que lo normal para la edad, y lo que vi es que de 53% de 60 sujetos que habían tenido experiencia traumática, el 61% tenía trastornos de la memoria. Siguiendo con la línea de María, luego de la construcción asociada a trauma, devienen síntomas depresivos y el deterioro cognitivo. María dice que los momentos de melancolía la hacen sufrir mucho, que en esos momentos siente que todo se acabó y que llora por los muertos. Tiene miedo de olvidarse los rezos. Ella concurre habitualmente con Rubén a la de la iglesia, le da la hostia a los dos. Antes estaba integrada a misa, ahora tengo que rebobinar, a veces recupero la memoria y a veces no. Primera depresión cuando su padre se fue de la casa a sus 15 años. Segunda depresión cuando murió su primera hija a los 4 meses. Y tercera, cuando falleció su esposo. Esto es por autorreporte, porque ella nunca estuvo medicada ni tratada por depresión, ni tampoco hizo psicoterapia, ¿sí? El trastorno por estrés postraumático tiene una relación muy fuerte con la depresión, tanto que en la siguiente diapositiva vamos a ver qué es lo que se está planteando actualmente. La depresión está asociada frecuentemente a trauma, y la incidencia en estrés postraumático es 50%. Cuando se asocian estrés postraumático y depresión, hay más síntomas, más severos, menos niveles de funcionalidad y más riesgo suicida. Los pacientes con trauma necesitan dosis más altas de tratamiento antidepresivo, y hay estudios que muestran que el trauma infantil disminuye la respuesta a los tratamientos. Y esto que les decía, fíjense, hay tanta comorbilidad, tanta asociación, que hoy en día hay autores que se preguntan si la depresión en trauma no es un subtipo de trastorno por estrés postraumático. Y los mecanismos biológicos son múltiples de la asociación depresión y trastorno por estrés postraumático, y tiene que ver con el incremento de corticoides, en este caso con la enfermedad vascular, atrofia hipocampal, aumento de amiloide, cambios proinflamatorios, disminución de todos los factores de crecimiento nervioso. Acá vemos a la izquierda una dendrita que tiene múltiples espinas, y vemos en la derecha una dendrita alisada. Así es el efecto del estrés sobre nuestro cerebro. Muy bien, y deviene la pandemia, ¿sí? Con los temores, con las amenazas, con la incertidumbre permanente que tenemos y con las situaciones de aislamiento. Y el viejismo y el estigma asociada a la población de adultos mayores. Cuando comenzó la pandemia, la cuidadora de María se retiró, con lo cual María está viviendo sola. Y ella, que tiene una demencia, un deterioro cognitivo importante, y que tiene un trastorno delirante permanente,
Tiene una funcionalidad que le permite manejarse dentro de su casa. Está viviendo sola. Sus hijos concurren a visitarla algunas veces por semana, y en abril llega su hijo y ve a María con su bebé. María dice que tuvo una bebé. Recuerden la situación traumática de la muerte de su hija, que tuvo una bebé, se la ve realmente muy amorosa en su actitud con la bebé, con la actitud con su pareja, está permanentemente abrazada a su bebé, aun cuando duerme. Acá está tejiendo una mantita. ¿Y qué venimos escuchando en la clínica de la pandemia? Venimos escuchando y los estudios dicen que hay aumento de ansiedad, de la angustia, hay vivencias de desrealización, depresión, duelos anticipados, resignificación de duelos anteriores, síntomas de ansiedad y depresión relacionados con traumas anteriores, aún con traumas muy antiguos, insomnio y en pacientes más graves, ideas hipocondríacas y paranoides, cuadros de excitación psicomotriz y síndrome confusional. María tiene una enfermedad severa y evolutiva, y está evolucionando y es evidente. Pero tiene también síntomas restitutivos y reparatorios que para ella son exitosos. Me pregunto, ¿tienen que ver con la personalidad previa? ¿Tienen que ver con la reserva afectiva y emocional en el curso de la vida? ¿Tienen que ver con la identidad flexible? Este concepto que viene trabajando Graciela Zarevsky. La verdad es que creo que tiene que ver con su personalidad previa y con su reserva afectiva, pero que María no tiene una identidad flexible y por eso tiene una enfermedad tan severa, con un síntoma, con una certeza total. Pero que a ella le permite acotar la incertidumbre y le da bienestar en la crisis. Graciela charlando de este caso, me envió este artículo de Cibulnik que habla del tutor de resiliencia, ¿no? Que es definido como alguien, una persona, un lugar, un acontecimiento, una obra de arte, etcétera, que permite el desarrollo psicológico tras el trauma. Hay un otro que brinda amor incondicional y corrige un desarrollo a través de una interacción que se construye como un tejido, como una trama productora de nueva subjetividad. Entonces, su familia, que la acompaña permanentemente en esta situación, que hubo que trabajar muchísimo con la familia, tuve que tener muchas entrevistas con la familia para que pudieran aceptar la situación, psicoeducación. Su nieto la acompaña, el cura de la iglesia cerca de su casa la acompaña, y también quizás su espacio conmigo tiene algo que ver con este tema. Mediqué a María con un antidepresivo, y al principio hice lo que haríamos habitualmente los psiquiatras frente a una paciente con un delirio en una demencia. Le subí algo el antipsicótico. No hubo ninguna respuesta, pero me pregunté, ¿por qué le daría más antipsicóticos? ¿Por María? Ella está contenta con su vida con Rubén, se siente acompañada, dice que es la persona que más se parece a su esposo y ahora tiene a su bebé. ¿Por la familia? Es difícil para ellos, pero se sienten menos angustiados por la situación. Reuniéndome con ellos, haciendo psicoeducación. Por mí, por furor curandis, decido no realizar más cambios de medicación por el momento, continuar trabajando en psicoterapia, estimulación y psicoeducación. Y para terminar, el año pasado, en un momento que realmente pensaba mucho en María y en cómo ayudarla, estaba leyendo justo un libro de Javier Cercas, que se los recomiendo, se llama El impostor, que trata básicamente sobre la verdad y la mentira, ¿no? Y Javier Cercas cita esta frase de William Faulkner: el pasado no pasa nunca, ni siquiera es pasado. El pasado
es solo una dimensión del presente. Y cuando la leí, pensé en María. Bueno, muchas gracias.